Muy buenas tardes, honorables miembros del Presidium. Buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy hablaremos del microbioma y las enfermedades oculares, y cada día el microbioma presta mayor atención y consolida su importancia en todos y cada uno de los padecimientos. El papel del microbioma no solamente se restringe a un nicho exclusivo, sino que también está compuesto de un sinnúmero de ejes, que en particular el día de hoy hablaremos sobre el eje intestino-ojo. Este eje intestino-ojo, en todos y cada uno de los órganos que ustedes piensen, y las excepciones son muy pocas, se encuentran colonizados por un gran complejo de microorganismos, a los cuales les llamamos microbioma. Estos microorganismos son vivos, son organismos vivos, dinámicos, que tienen la capacidad de metabolizar sustratos, y esos sustratos, denominados metabolitos, son capaces de viajar a lugares distales como del intestino al ojo. Y estos metabolitos, pensando que tanto en el intestino como el ojo estamos hablando de dos mucosas, esas dos mucosas están vascularizadas, tienen irrigación y participa el sistema inmunológico, como lo hemos visto en las presentaciones previas. Con todo esto de por medio, las primeras evidencias de la importancia del microbioma en el ojo tienen que ver con el intestino. ¿Y cómo es ello? Enfermedades asociadas, sobre todo las intraoculares, son las que mayor impacto tienen de que el equilibrio, la homeostasis del microbioma en el intestino sea el adecuado para que los metabolitos que ahí se sinteticen pueden llegar a sitios distales. Sin embargo, hay que recordar que el ojo es un órgano de choque que recibe cualquier sinnúmero de estímulos externos del medio ambiente, de nuestra nutrición, entre otros. De tal forma que si esta estabilidad, este equilibrio, esta homeostasis del microbioma no se encuentra en el lugar adecuado, lo cual se traduce en un estado de salud y contraviene un estado de disbiosis, los metabolitos ahí producidos van a cambiar de forma dramática, siendo el ácido butírico, por ejemplo, responsable de la permeabilidad y la integridad del ojo, a cambiar por el ácido propiónico. Y el ácido propiónico es otro ácido graso, pero lo que hace es que incita la inflamación a través de una pérdida temporal o crónica de la película lagrimal. Y de esta manera, todos estos microorganismos que tenemos sobre nuestra superficie ocular empiezan a invadir capas más profundas para estimular el sistema inmunológico y causar con ellas diferentes presentaciones. En este caso, las uveitis autoinmunes no es más que la degradación de sus propias estructuras, presentarse como no propias y crear una activación. Y esto, la propuesta es que esté participando el intestino, por lo cual el equilibrio de un individuo tiene que ir más allá de una localidad. El síndrome de ojo seco, que se ha tocado con antelación, solamente me gustaría adicionar que es una enfermedad de tipo multifactorial, ¿sí? Y es multifactorial porque tiene factores de riesgo muy bien definidos, como el exceso al frente de pantallas brillantes, como la computadora, la televisión, los teléfonos, el tabaquismo, el uso de lentes de contacto, el vivir en lugares como la Ciudad de México altamente contaminados, el ser mujer, también tenemos un mayor riesgo, la alimentación que nos conlleva, la presencia de microorganismos de todos ellos, y definitivamente el microbioma cambia a lo largo de la vida. Se nace con un microbioma primordialmente del Lactobacillus, para posteriormente, a los 3-4 años,
cambia radicalmente a firmicutes y bacteroidetes y más adelante vuelve a cambiar. En el ojo sano versus el ojo seco se llevan a cabo diferentes variables y podemos clasificarlas fácilmente en tres grandes defensas. Las físicas, que es la capacidad de parpadeo, ¿sí? El individuo que tiene un ojo seco tiene menor parpadeo. La unidad lacrimal funcional se encuentra en concentraciones óptimas de mucina, lactoferrinas y lipocacina, que tienen que ver con esa integridad de esa película y con esa función que permite mantenerse sobre la superficie junto con el parpadeo para que todas aquellas agresiones y elementos de choques continuos y constantes a lo largo del día sean eliminados de forma periódica y esta lágrima sea un recambio que permanezca, contener y mantener la homeostasis del microbioma en ese sitio. El oxígeno y el pH también tienen un papel primordial, dado que estas dos características permite que un órgano sea sano y que un microbioma, que es complejo, y lo vamos a ver más adelante, se distribuya de la manera en cómo ha sido abordado. Y los patógenos, en su estructura, tienen tanto lipopolisacárido como flagelinas, y estas estructuras son las responsables de estimular receptores que se encuentran sobre las células del sistema inmunológico, y esto lo que hace es crear un estado de inflamación. De tal manera que tenemos que fijarnos en dos ejes principales: el que haya un equilibrio del microbioma ocular y que el que precede generalmente a la presentación de un ojo seco, ya sea agudo o crónico, va a ser una conjuntivitis. En el 80% de los casos, esta es ocasionada por bacterias y el 20% restantes, virus y otros microorganismos más. Pero también la deficiencia de vitaminas, la inflamación mediada a través de la activación y la disfunción de la película, la destrucción de las barreras que les mencionaba con anterioridad y los efectos antipeptídicos que tienen como misión controlar y mantener el equilibrio en ese espacio, como la lisozima, la lactoferrina, y no se diga de una respuesta que se llama respuesta inmune innata, que está mediada por anticuerpos del tipo IgA y por los componentes del complemento, que continuamente se activan para mantener bien desarrollados, como si fuera una sociedad, los espacios de cada uno de sus integrantes, haciendo funciones vitales que tienen que ver con la salud de este órgano. De tal manera que los estudios y la inquietud sobre el conocimiento del microbioma en ojo seco datan de hace varias décadas atrás. Y esto se ha abordado de diferentes maneras, estudiando diferentes espacios del ojo. Los primeros hallazgos fueron a través de un cultivo microbiológico en donde se había aceptado de forma sine qua non que eran los estafilococos coagulosa negativo, las pseudomonas y algunos otros microorganismos los que constantemente se cultivaban. Con la venida de las ciencias ómicas, entre ellas la secuenciación y la amplificación de determinadas regiones, nos dimos cuenta de que solamente éramos capaces de cultivar el 5% de estos microorganismos, ignorando un 95%. Y entonces también aprendimos a través de estas herramientas que depende el espacio del ojo que nosotros muestremos, va a ser la población de microorganismos en los cuales los contienen. De tal forma que la superficie ocular superficial contiene un sinnúmero de microorganismos en donde los más abundantes podrían ser las pseudomonas, pero todo ello también tiene factores que son muy importantes
para definirnos. A mayor edad, mayor probabilidad y posibilidad y frecuencia de tener un ojo seco. El sexo, como les decía, las mujeres somos altamente susceptibles a ello, y cómo tomamos la muestra no es lo mismo un raspado superficial que una biopsia o que un raspado profundo, y los métodos de cultivo o de secuenciación. El utilizar 16S de antemano nos está sesgando la población a la que nos estamos refiriendo, mientras que la secuenciación masiva nos dice en su integridad, sin ninguna desviación de la información y de los integrantes del microbioma, cómo está compuesto. En esta diapositiva lo que quiero mostrarles es toda una revisión sistemática de toda la bibliografía utilizando cualquiera de las estrategias antes mencionadas, cultivo, 16S, secuenciación masiva. Y ustedes pueden observar no diferencias. Y entonces, ¿cómo está y cómo vamos a responder este fenómeno de ojo seco? Bueno, hace algunos años, el doctor Enrique Octavio Grau Hernández y la Facultad de Medicina decidimos caracterizar el microbioma en estos sujetos en los que cada día hay mayor demanda por su desarrollo. Y decidimos un estudio de casos y controles y utilizar biopsias y secuenciación masiva, shotgun. De tal caso que aquí tenemos una N que los sanos son jóvenes, porque yo les he mencionado reiterativamente que a mayor edad, mayor probabilidad de desarrollar el ojo seco, y los enfermos son mayores, pero tienen una cierta imbricación debido al tamaño de su desviación estándar. Cuando lo que observamos son las comorbilidades, en 2 de los enfermos observamos que había hipertensión arterial sistémica. Y en cuanto a las características, en los controles fueron más varones, en los enfermos fueron más mujeres, el tabaquismo fue más importante en los enfermos, el alcoholismo también, pero no en la rutina de hacer ejercicio. De tal forma que al realizar la biodiversidad intrínseca en estos pacientes que están enfermos, contrario a lo descrito para otras patologías, en el ojo seco hay muchísima más diversidad. Hay un mayor número de microorganismos al compararlos con el control. Y del lado derecho tienen la tasa del cambio de las especies bacterianas. Y pueden ver 2 elipses y esas 2 elipses se sobreponen. Del lado izquierdo, donde no está sobrepuesto, los puntos rojos, que no se alcanzan a ver, quedan los más jóvenes, los que están sobrepuestos son los que comparten edad, y los que quedan en la parte inferior son los individuos que tienen mayor edad y que tienen menor diversidad. La forma más sucinta de presentar a las poblaciones bacterianas es a nivel de fila. Y la fila es la categoría que engloba los miles de microorganismos aquí representados. Estos microorganismos pueden ir en el orden de 10 a la 4 a 10 a la 5. Y siendo los microorganismos más relevantes aquellos que tienen que ver con las proteobacterias, con las cianobacterias y los firmicutes, así como las actinobacterias. Pero si quisiéramos observar en cuanto a sus diferencias entre género-tipo, ustedes pueden ver que muchas de estas especies se comparten en unos y en otros, pero en ojo seco empiezan a aparecer bacilos, microorganismos aún no tipificables y otros como Crisea bacterium que no se encuentran presentes en
ojo sano. Esta es solamente una lista pequeña de los más de 200 géneros identificados en este trabajo. Cuando lo que observamos es qué tan enriquecidos están los géneros, vemos que los bacilos en el paciente del ojo seco son muy abundantes, al igual que las actinobacterias, al igual que los streptomyces y los lactobacilos y las bacterias productoras de propionato. Al realizar un análisis en relación a la abundancia, solamente hemos encontrado un género, porque los otros son no clasificables, y este es Debrieza, ¿sí?, que es una especie patógena no descrita al día de hoy en humanos, pero sí descrita en animales en etapas de cicatrización. Y para los sanos, Pedigococcus y Acinetobacterias. Al observar la respuesta inmune de las lágrimas de estos pacientes, ustedes ven un punto sin retorno, una desregulación medida por TH17 acompañada de interleucina 2, interleucina 1, 8 y 16 y tan solo la interleucina 4. Brevemente, las conclusiones es que la caracterización del microbioma en síndrome de ojo seco por Shotgum observó una mayor diversidad con diferencia entre sanos y enfermos, que existen cambios importantes en abundancia de grupos bacterianos que pueden estar implicados en la inflamación y que el microbioma se asoció tanto por edad como por sexo. Eso ya lo sabíamos, con esto se comprueba y se ve la detección de esta inflamación que podría ser aguda para convertirse en crónica, y teniendo identificados estos microorganismos, pues es la hora de determinar cuáles son estos que lo contribuyen. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora López Vidal. Doctor Centeno.